Buenos días, mi hermano. Ay, se sienten cansado como yo. ¿Estamos bien? Ahí. Ok. Bueno, hemos llegado a nuestro último sermón en el libro de Jonás. Y yo no lo puedo creer, de verdad. Esta serie que he titulado El Profeta Pródigo. Y hoy yo creo que se va a tener sentido. ¿Por qué? Hoy se va a tener sentido. No sé de ustedes, pero esta serie me ha bendecido muchísimo. Aunque yo soy quien predica, cada vez que me siento a estudiar el pasaje, a preparar un sermón para ustedes, Dios sigue haciendo una obra en mi corazón. Y esa es una de las grandes bendiciones del ministerio, que Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Amén. Amén. Pues aquí, ojalá mi deseo es que a través de esta serie, que nosotros podemos conocer a Dios más profundamente y obedecerlo más fielmente. Así que antes de entrar al capítulo final, déjenme hacer un repaso breve para ponerlo todo junto. En el capítulo 1, Dios vino a su profeta Jonás y le dio un mandato muy claro: ve a Nínive y predica contra ella. Lo cual es interesante porque la segunda vez que le dice, eso lo dice: ve a Nínive y predica lo que yo digo. Un cambio interesante. Jonás se levantó, pero no para obedecer, para huir de la presencia de Dios, o a lo menos a tratar de huir de la presencia de Dios. Esto es como tratando de correr del aire, ¿verdad? Pues Jonás fue descendiendo más y más, y mientras el profeta dormía en el barco, los marineros paganos clamaron buscando ayuda. Y en la soberanía de Dios, a través de la necedad de su profeta, Él trajo salvación a los marineros. Aleluya. A pesar de su miedo, ellos lanzaron a Jonás al mar, y Dios, en su misericordia, también lo salvó. También lo salvó. Y lo que dice que Dios proveyó un gran pez. En el vientre de ese pez, Jonás pronunció una oración de acción de gracias, pero nunca confiesa su pecado y nunca pide perdón del Señor. Así que vimos que la religiosidad es una fachada muy peligrosa. Es algo que puedes engañarnos y podemos estar haciendo una cosa buena, pero usando lo equivocado. En vez de hacer lo que necesitamos hacer, la obra de arrepentimiento, de hablar cara a cara con nuestro hermano y pedirle perdón. Y después, cuando llegamos al capítulo 3, encontramos a Jonás en la orilla, que el pez le vomitó, ahí en esa orilla. Después de ser vomitado por el pez, vimos que Dios le dio otra oportunidad. Todavía tenía un plan para este profeta, necio, con un corazón duro. Todavía Dios quería usarlo. Y vimos que Dios quiere usar a ti y a mí. Ahí vimos que Dios le dio otra oportunidad. El texto dice que la palabra de Dios vino por segunda vez, y esta vez Jonás obedeció. Pero como veremos hoy, esa obediencia no fue fruto de un corazón genuino, sino de mala gana. Aún así, Dios usó la predicación de Jonás para traer arrepentimiento a los ninivitas, y ellos se salvaron de las consecuencias que estaban por venir. El capítulo 3 concluye diciendo que Dios se arrepintió del mal que había anunciado. No que Dios tiene que arrepentir como tú y yo, pero que Él cambió sus planes en ese momento.
No quiero decir que cambió sus planes, porque eso era parte de su plan todo el tiempo. Pero él se arrepintió del mal anunciado. Ahora, si puedes, únete conmigo en Jonás capítulo 4 y nos pongamos de pies a recordar que hoy en nuestro idioma Dios nos va a hablar. Y dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo una enramada y se sentó bajo ella a la sombra hasta ver qué sucediera en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso una planta, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso un gusano que hirió la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento del oriente, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con todo su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, respondió él. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta para la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Fin. Dios, ayúdanos a entender esta palabra. No solo con nuestra cabeza, pero con nuestros corazones, para que podamos ponerlo en camino en nuestra vida real. Ayúdame, Dios, a predicar fácilmente con el poder tuyo, porque solo tú, Dios, puede alcanzar a corazones. Úsame, Dios, escóndeme atrás de la cruz y ayúdanos a nosotros a recibir este mensaje y a ponerlo en práctica en el nombre de Cristo. Amén. 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 Pueden sentar. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han experimentado a alguien tan generoso? Tal vez tiene a alguien en mente ahora. Te quiero compartir una historia que oí de uno de mis pastores, que él se fue a una cena con alguien que tenía muchos bienes, ¿verdad? Él tenía éxito en la vida, Dios le dio dinero y todavía era humilde. Amaba al Señor y usaba y administraba su dinero para ser muy generoso. Así que van a cenar en un restaurante que el pastor no puede ir solo con su sueldo, ¿verdad? Se lleva a un restaurante muy especial. Y el hombre le dice: yo quiero mostrarle algo a este mesero, el mesero de nosotros. Pues él dice al mesero su orden y después dice: de una vez yo quiero la cuenta. El mesero le trae la cuenta de una vez, pensando: tal vez están deprisa, tal vez quieren ir inmediatamente después de comer, pues yo lo dejo ahí. Y lo que le sorprendió al mesero es que cuando él vino, él dijo: espera. Y él le puso la propina ahí. Y era una propina tan generosa
que pasaba la cuenta. Y el mesero se lo dé. Y el mesero se va y lo mira y da vuelta. Dice: Señor, disculpa, pero yo no entiendo. Yo no he hecho nada. Yo no te he servido. Yo estoy aquí, solo te cogí el orden. Tú ni sabes si la comida va a salir bien, si lo cogí correcto. ¿Por qué? Yo lo cojo, yo lo acepto, ¿verdad? Pero ¿por qué? Y el Señor dijo: gracias por preguntarme. Esa era mi esperanza. Es porque así es mi Dios conmigo. Antes de yo hacer algo, Él murió en la cruz. Antes de yo hacer como Jesús, antes de hacer su ministerio, empieza con su bautismo y Dios diciendo: este es mi hijo. Estoy muy orgulloso de él. Y así me dice a mí: por la obra que Jesús hizo en la cruz por mí, yo tengo todo. Antes de yo hacer, no es por mis obras, es por esa razón. Y mira, es por eso que hoy estamos hablando de un Dios generoso, un Dios pródigo. Ahora tal vez algunas personas escuchan la palabra pródigo y automáticamente piensan en derroche o irresponsabilidad. Pero hay diferentes maneras de usar esa palabra, así que dame una oportunidad de explicarme. Bíblico y espiritual se refiere a alguien que se aparta de su familia, su fe o sus valores buscando un placer a riqueza y luego regresa arrepentido, como el hijo pródigo que vimos en Lucas 15. También de lengua común, alguien que derrocha bienes o recursos de manera excesiva. Es muy pródigo con su dinero. En sentido positivo, y menos usado hoy, alguien que da con abundancia y generosidad. Así que un pastor le dijo que la historia del hijo pródigo de verdad se debe llamar el padre pródigo, porque ese padre da generosamente. Después de gastar todo su dinero, el hijo viene para atrás y todavía está dándole una fiesta, el deseo y todo. Porque así es nuestro Padre. Jesús vino mayormente para enseñarnos cómo es el Padre y lo muestra así. El Dios pródigo. Y nuestra idea central es esta: la gracia de Dios nos resulta ofensiva en nuestra condición natural, porque su misericordia es tan inmensa que nos cuesta creerla. La gracia de Dios nos resulta ofensiva en nuestra condición natural porque su misericordia es tan inmensa que nos cuesta creerla. ¿Listo? No sé. ¿Listo? Amén. Ahí algunos que están despiertos conmigo. Vamos a quedarnos juntos aquí. No me deja predicando al aire. Bueno. Él no mide su amor ni su compasión. Él da sin límites, incluso cuando nosotros no lo merecemos. Y muchas veces eso nos choca. Como ese mesero que no esperaba nada y recibió todo. Nosotros somos los que nos encontramos sorprendidos por la abundancia de la gracia de Dios. Y eso nos trae a nuestro primer punto hoy. El carácter de Dios es más bueno que conocemos. Más bueno, que vamos a pasar toda la eternidad tratando de entenderla. El carácter de Dios es mucho más bueno de lo que alcanzamos a conocer. Si te pregunto, ¿quién es Dios? Tal vez responda de esta manera: Dios es el creador del mundo. Él es un juez, un fuego consumidor, la persona más fuerte de toda la creación. Y es verdad, es cierto, tienes razón, pero no es lo más esencial de quién es.
En Jonás 4:2 encontramos lo que podríamos llamar la biografía de Dios en sus propias palabras. Si Dios tenía un Instagram, en su perfil decía estas palabras abajo: ah, Señor, no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra, por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo, escucha, sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Ahora eso nos choca a algunos. No predica eso, Melvin, porque después la gente va a creer que pueden hacer lo que le dé la gana, pero esa gracia es incompleta si lo predicas así. La gracia verdadera nos salva y los guarda. Y Jonás está citando en este versículo Éxodo 34, 6 a 7. Cuando Dios mismo se reveló a Moisés, él dijo: yo quiero verte, Dios. Moisés les dijo a Dios: yo quiero verte. ¿Quién quiere ver a Dios ahora? ¿Quién quiere ver a Dios aquí? Yo quiero ver a Dios, ¿verdad? Y en su misericordia Dios le dice: está bien, pero tengo que esconderte y tú solo vas a ver un poquito de mi espalda. Y mientras él pasa por Moisés, él se proclama aquí su biografía: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, de verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y sigue hasta generación. ¡Wow! Qué significativo que más que 120 veces en la Biblia la gente está citando a Moisés, a Éxodo y a las palabras de Dios en ese pasaje, y lo vemos hoy aquí en Jonás. Y Jonás está enojado. ¿Qué? Bueno, vamos a hablar de Jonás en un poquito. Este pasaje es tan central y se convierte en el tema dominante. La manera en que Dios trata a su pueblo es marcada por su misericordia y compasión. Él se autodescribe así. Si tú estás describiendo a Dios de otra manera, ¿verdad? Notan que no está usando la autodescripción de Dios. Porque la manera que Dios se trata de su pueblo es marcada por misericordia y compasión. Y esto no puede exagerarse. Como dice Dane Ortlund en su libro, que ya es clásico, ya salió como 5 años, pero ya es clásico, Manso y Humilde, que los recomiendo a todos. Manso y Humilde, de Dane Ortlund. Pensamos naturalmente que la ira divina es lo que está lista para estallar y que la misericordia tarda en desarrollarse. Pero es todo lo contrario. La misericordia está lista para brotar al menor estímulo. La Biblia nos muestra que Dios puede ser provocado a la ira, pero jamás se nos dice que sea provocado a amar. Porque el castigo es su obra extraña, pero la misericordia es lo natural en Él. Y lo sigue proveyendo por ese pasaje. ¿Y cómo se ve eso? Lamentaciones 3:33. Si ves la estructura de Lamentaciones, ¿verdad? Es un libro escrito del profeta Jeremías, y lo que pasa es escrito que 3:33 es el mismo medio del libro. En otra palabra, esto es el punto del libro. Mira lo que dice: nos recuerda que Dios no aflige ni entristece de corazón a los hijos de los hombres. No aflige ni entristece del corazón a los hijos del hombre. Pero en Jeremías 32:41, el mismo autor, recuerda, declara que muestra misericordia con todo su corazón y con toda su alma. Cuando juzga, lo hace a pesar de sí mismo. Cuando muestra gracia, lo hace con todo lo que es.
Eso dice que si tú apuñalas a Dios, lo que va a salir es gracia. Porque Él está lleno de gracia. Y cuando Él derrama su justicia, eso es un trabajo extraño. No lo hace de su corazón. No lo hace como lo hace como se derrama su gracia con todo su corazón. Y los padres aquí pueden se sienten casi igual, ¿verdad? Cuando tus hijos necesitan disciplina, lo van a hacer porque lo aman. Pero es difícil. Algunas veces nos duele. Pero para bendecir, para amar, eso viene más fácil. Eso es nuestro Dios, sumamente bueno. Él te quiere, Él es clemente. Su clemencia se manifiesta en moderar la justicia y perdonar más allá de lo que merecemos, regalándonos una nueva oportunidad de volver a Él. Y es compasivo, mejor que traducir piadoso, porque compasivo es decir que Él sufre con nosotros. ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde vemos que Dios al mismo tiempo satisfecha su juicio y enseña su clemencia? En la cruz. No tenemos un Dios que mira desde arriba con desprecio, esperando que nos arreglemos. Tenemos un Dios que descendió, que se metió en nuestra angustia, que cargó nuestra culpa en la cruz. Y en la cruz Jesús sufrió la ira de Dios para que nosotros pudiéramos recibir abundantemente su gracia. Su gracia. Así es su carácter en Jonás. Así es en la cruz. Así es hoy, porque Dios no cambia. Pero nosotros sí pensamos mal de Él. Algunas veces. Imaginamos que es rápido para la ira, cuando en realidad es lento para la ira y grande en misericordia. Míralo en su trato con Jonás. Jonás le dice cosas que pocos de nosotros atrevíamos a decirle a Dios. Y lo dice, primer versículo, en oración. Él está orando. En nuestro estado natural tratamos de controlar nuestro enojo antes de hablar con Dios. Como Adán y Eva nos escondemos. Pero Dios, igual que en el Edén, viene a buscarnos. Nos invita a llevarle nuestra queja y no a esconderla. El salmista lo entiende muy bien. Salmo 142, versículo 2. Dice que delante de Él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Eso es lo que Jonás está haciendo. Pero nos pone un poco incómodo, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a hablar a Dios así? Y la Biblia nos dice que había gente que quejaban a Dios, que quejaban de Dios y se murieron. Pues, ¿qué es la diferencia entre lo que Jonás está haciendo, lo que Job hace, lo que Habacuc hace, lo que hacen muchos en la Biblia? Ustedes pueden enseñar diferentes ejemplos. Y lo que dice tal vez en otros pasajes así. La diferencia es esta. ¿A quién diriges tu queja? Una cosa es quejarse a Dios, otra es quejarse de Dios. Y Él prefiere que lo enfrentes con tu enojo, porque ahí Él puede obrar. Mira su paciencia. Jonás pide la muerte 3 veces. ¿Y qué dice Dios? ¿Está bien? Muerto. No. Eso no se pasa. Discute con Dios en su enojo y Dios lo escucha. Le responde. Le provee sombra.
con una planta. Le hace preguntas que invitan a reflexionar. Eso es misericordia en acción. Es como un padre con un niño en plena rabieta. Si el Espíritu te ayuda, pues, porque necesitamos ayuda del Espíritu en este momento, padres, ¿no? Si el Espíritu te ayuda, tú puedes responder con calma. El niño grita, patalea, se cruza de brazos y tú, con paciencia, esperas y preguntas. Esa es la imagen de Dios con Jonás en este pasaje. Paciente, lento para la ira, rico en misericordia. Y al final, lo que vemos en Jonás es exactamente lo que vemos en Cristo. Un Dios que no abandona, que no explota contra nosotros, que entra en la conversación, que insiste en tratarnos con compasión. Él no cambia tu fachada religiosa. Él transforma tu corazón verdadero. Así que venimos a Él auténtico, con nuestras luchas, con nuestras dificultades. Dios, yo no puedo ahora. ¿Cuántas veces algunos he orado así? Yo no puedo, te necesito. ¿Por qué? Y esa es la buena noticia de hoy. Que la misericordia de Dios está lista para estallar sobre ti. Y eso nos ofende. Así que nos trae al segundo punto de hoy, lo cual vamos a coger todo el resto del tiempo en ese. La gracia que ofende. Hay muchos que ofenden por el juicio de Dios, pero hoy estamos hablando de lo que se ofenden por la gracia de Dios. Jonás está desagradado en gran manera y se enojó. ¿Con qué? Con el carácter de Dios. Jonás no está molesto por una injusticia o un sufrimiento personal. Está enojado porque Dios es demasiado bueno. En pocas palabras, se enoja con la gracia de Dios. Y esa es una pregunta que nos incomoda. ¿Por qué la gracia de Dios puede ser ofensiva? Y aquí te voy a mostrar algunos ejemplos. Nacionalismo disfrazado de espiritualidad. Versículos 1 a 2, Jonás no quería que los ninivitas recibieran misericordia. Eran el enemigo político, cultural y espiritual de Israel. En su mente, la clemencia de Dios hacia Nínive era mala noticia para Israel. En su mente, la clemencia de Dios hacia Nínive era mala noticia para Israel. Y no nos parecemos a veces, no nos parecemos a veces. Nos molesta cuando Dios bendice a los que nosotros consideramos indignos. Nos cuesta aceptar que Él actúe a favor de alguien que nos ha hecho daño. Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo terminé escribiendo, ¿no? Y yo tenía una inquietud de esto. ¿Es verdad de nosotros? ¿Es verdad de Jonás? Y después vi la noticia, que mataron a un activista conservador. Y había gente celebrando. Un hombre casi mi edad, con 2 hijos, que se fue a la universidad a hacer debate. Y tal vez no estaba de acuerdo con sus ideas. No estoy aquí para decir nada político. Pero gente celebrando que lo mataron. Y dije, oh no, Dios, tú sabes lo que tú estabas haciendo. Esto sí nos toca. Romanos 5:10 nos recuerda que nosotros también fuimos enemigos de Dios. Y aún así, Él nos reconcilió para la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo.
Si somos honestos, todos tenemos a alguien así en nuestra vida, un jefe, un vecino, un familiar, alguien con quien el vínculo se rompió y aunque lo neguemos, hay un rincón de nuestro corazón que prefería verlo caer antes que verlo reconciliado. Si Dios tuvo compasión de nosotros siendo enemigos, ¿cómo no se va a tener compasión para otros? Jonás estaba tan ofendido por la gracia hacia Nínive que deseó morir. Prefirió su propia muerte antes que ver a sus enemigos recibir vida. Aquí hay algo profundo. Muchos preferimos sufrir antes que perdonar. Nos hundimos en la amargura porque todavía respiramos el aire de nosotros contra ellos. A veces no lo decimos, pero si cuela en nosotros pensamientos, sí cuela ahí. ¿Cómo es que esa persona todavía prospera? ¿Cómo es que no le ha caído el juicio de Dios? ¿Por qué él sigue de pie mientras yo sigo cargando un dolor? Y si somos crudos, ¿nunca te ha sorprendido disfrutando en secreto la idea de que a alguien le vaya mal? Necesitamos hablar de esto. No vinimos a aparentar. No todo está bien en nuestro corazón. Y la única forma de ser libres es traer esas sombras delante de la palabra. Solo así podemos aceptar gracia, no solo para nosotros, pero también para nuestros enemigos. Algunas veces queremos gracia, pero para mí. Jonás es un retrato de hipocresía. Ha recibido la gracia de Dios una y otra vez, aún en este libro, pero quiere reservarla solo para sí. Míralo en versículo 5, se acomoda fuera de la ciudad con su palomita de maíz, ¿verdad? Como espectador, esperando el espectáculo del juicio. A ver, se enoja con Dios, pero tal vez Dios lo va a destruir. Vamos a ver lo que pasa. Y Dios en su bondad le da una planta para cubrirlo del sol. Y versículo 6 nos vemos Jonás muy feliz por la primera vez. Jonás es alegre. Se alegró grandemente. Él se rompió ahí en alabanza. Gracias a Dios por esta planta. ¿No es curioso? El mismo profeta que se enoja con la misericordia hacia otros, ahora se alegra con la misericordia hacia él. Qué fácil aceptar la gracia cuando nos conviene y qué rápido la rechazamos cuando se extiende hacia quienes no queremos ver bendecidos. Pero Dios le da una lección, envía un gusano que destruye la planta. El mismo Dios que mandó la tormenta, que preparó el pez, que movió a los ninivitas al arrepentimiento y que provee una planta, ahora mueve un pequeño gusano para confrontar a su profeta. Mira la soberanía de Dios. Así que cuando te enojas con algo, recuerda que Dios está todavía trabajando y tal vez Él te quiere enseñar. Y aquí la pregunta de Dios corta como espada, versículo 9. ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Mira Jonás por tercera vez. Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. ¡Wow! Jonás prefiere morir antes que aceptar que Dios es misericordioso con los que Él odia.
Pero mira el corazón de Dios. Y la respuesta del Señor es un espejo. Tú te apiadaste de una planta que no plantaste ni cuidaste, que nació en una noche y pereció en una noche. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, una ciudad entera con más de 120 personas que no saben distinguir su derecha de su izquierda y muchos animales? ¿Quién no sabe distinguir entre su derecha y izquierda? Niños. Y históricamente sabemos que la población de Nínive era mucho más que 120,000. Pues ahora Dios está tratando de ver si Jonás tiene un poco de compasión, que si puede entender cómo él se siente. Y lo que Jonás siente por una planta pasajera es nada comparado con lo que Dios siente por las vidas que creó. Él no fue jardinero. Esa planta no hizo nada. Pero Dios sí creó a los ninivitas. Dios sí estaba ahí el tiempo entero, mirándolo, deseando su arrepentimiento. El contraste es fuerte. El amor superficial de Jonás por una planta contra el amor eterno de Dios por las personas, por su creación. Y la gracia hacía para tus enemigos puede ser muy ofensivo para nosotros. Por eso necesitamos pedir: Señor, cambia mi corazón. Dame un espíritu de perdón, que cuando vea entrar al que me hirió, no me turbe. Imagínate esa persona entrando ahora mismo para recibir, para escuchar la palabra de Dios. La gracia de Dios alcanza hasta tus enemigos y eso nos puede ofender, pero eso es fuerte, eso es buena noticia. Aquí te enseño un ejemplo inesperado. ¿Cuántos de ustedes han oído de Penn Jillette? Penn Jillette, él es un mago ateo. Y Penn Jillette es él comunica mucho de su ateísmo. Él está parte de mitad del grupo Penn y Teller, que son muy divertidos, y es conocido por su habilidad, no solo como ilusionista, sino también por su honestidad brutal. Y él contó, después de un show, esta historia de un hombre. Mira esto, Penn Jillette, porque él es ateo y porque él habla mucho, viene a él muchos cristianos ofendiéndolo, diciéndole palabras que no debemos decir, pero él se sorprendió con este en particular, un hombre humilde que vino con una Biblia y le ofreció la Biblia y le dijo a Penn el Evangelio de Cristo. Y en un video, Penn estaba compartiendo esta historia y vino a lágrimas, a llorar. Y él dice esas palabras profundas. Escúchalo bien. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para no compartirle la buena noticia de Jesús? Un ateo entendió algo que a Jonás le costaba aceptar. La gracia no se guarda, se comparte. Si tú tienes Dios, si tú tienes Jesús en tu corazón, debes tenerlo en tus labios. Y el libro se cierra con un final abierto. El libro de Jonás termina con la pregunta del Señor: ¿y no he de apiadarme yo de Nínive? Y se acabó. Ya. No escuchamos la respuesta del profeta. ¿Y por qué? Porque la respuesta no le toca a Jonás, te toca a ti. Te toca a mí. El Señor deja la pregunta en el aire para que tú decidas cómo responderás a su gracia. ¿Vas a seguir enojado con la misericordia de Dios? ¿O vas a dejar que su compasión te transforme hasta amar a tus enemigos?
La historia de Jonás nos recuerda otra historia que Jesús mismo contó siglos más tarde. En Lucas 15 vemos a Jesús enfrentándose con los fariseos y escribas. El texto abre diciendo, y por esto yo elegí estos versículos, porque los primeros 2 versículos nos deja saber el ambiente, ¿verdad? Lo que está pasando alrededor para recibir lo que viene. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Lo dice con disgusto, no se oye el tono, pero tú puedes saber que ellos no están felices. Ahí está el choque. El escándalo, el corazón de Dios acercándose a los pecadores y el corazón religioso murmurando contra esa gracia. Jesús responde a su murmullo con 3 parábolas y todas siguen el mismo patrón. Algo se pierde, se encuentra y hay una celebración, una fiesta. La primera es la oveja perdida, la segunda la moneda perdida y la tercera, la más conocida de todos, la que leímos esta mañana, la del hijo pródigo. Un padre, 2 hijos, el menor que pide su herencia, la malgasta en una vida de pecado y regresa humillado, esperando quizá un trabajo como sirviente, pero el padre corre a recibirlo. Lo restaura como hijo y organiza una gran fiesta. Y aquí muchos creen que termina la historia. Pero no, el relato de Jesús no concluye con el hijo menor, sino con el mayor. El punto de la historia es el hijo mayor. Todos están en fiesta, menos él. Se queda fuera, con los brazos cruzados resentido. Mira, dice, yo siempre te he servido, nunca desobedecí tus mandamientos, pero nunca me diste ni un cabrito. Y ahora para este hijo tuyo que malgastó tu dinero con prostitutas, ¿mataste el becerro engordado? Bueno, nos pregunta, él está gritando. ¿Mataste el becerro engordado? El padre responde con ternura: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario celebrar porque tu hermano estaba muerto y volvió a la vida. Estaba perdido y fue hallado. Y ahí termina la historia. Nunca escuchamos la respuesta del hijo. ¿No se recuerda de Jonás? El libro termina con Dios planteando una pregunta, mostrando su compasión hacia Nínive, y el profeta enojado, sentado fuera de la ciudad, incapaz de alegrarse con el corazón de Dios. 2 relatos, mismo final. El Señor celebrando salvación y un hijo suyo amargado porque esa gracia alcanzó a alguien indeseado. Muchos estudiosos señalan que Jesús probablemente tenía en mente a Jonás cuando contó esta parábola. Y tiene sentido. En Jonás 1 y 2, el profeta desobedece, toca fondo y recibe gracia inmerecida como el hijo menor. Y en capítulos 3 y 4, el profeta obedece de mala gana, pero no soporta ver la gracia derramarse sobre los ninivitas como el hijo mayor. El pueblo de Israel debía entender que había sido llamado a ser bendición para los demás. Igual los fariseos y los israelitas del día de Jesús, cuando estaba contando esa parábola, debían entender eso. Igual nosotros también, la iglesia de hoy. Que nosotros somos una bendición para los demás. No se queda aquí en esas paredes, sino se va a la calle y impacta a nuestro entorno. Jonás no soportaba que Dios fuera clemente con sus enemigos.
El hijo mayor no soportaba que el padre hiciera fiesta por su hermano perdido. Y muchas veces, si somos honestos, nosotros tampoco soportamos cuando Dios bendice a quien nos hirió, cuando prospera a quien nos falló, cuando salva a quien nos parece indigno. Pero el Padre insiste: ¿no debería yo compadecerme de Nínive? ¿No era necesario celebrar el regreso del perdido? Y hoy nos dice: ¿no deberías tú también compartir mi alegría? La gracia de Dios es ofensiva porque nos sigue nuestras categorías de justicia. Es precisamente esa gracia la que nos salvó y nosotros cuando éramos enemigos. Y ahora el llamado es claro: arrepentirnos, abrazar el corazón del Padre y presentar al mundo esa gracia que escandaliza. Ahora, en conclusión, hermanos y hermanas, hoy hemos visto a un Dios pródigo cuya gracia nos resulta ofensiva porque sobrepasa nuestra comprensión y nuestras expectativas. Y desde Jonás huyendo de su mandato hasta los ninivitas recibiendo misericordia inesperada, Dios nos ha mostrado que su carácter es infinitamente bueno, compasivo y rico en misericordia. Él no actúa según nuestros prejuicios ni limita su amor a quienes merecen recibirlo. Su gracia se derrama incluso sobre los que consideramos indignos. Jonás nos enseña la lucha del corazón humano. Podemos recibir la misericordia de Dios para nosotros mismos y al mismo tiempo resistirnos a que otros la reciban. Su enojo ante de la compasión de Dios nos revela cuán difícil nos resulta aceptar que la gracia la comparte, incluso con nuestros enemigos. Y lo más probable es que Jonás aprendió la lección. Porque ¿quién escribió el libro? ¿Quién sabía lo que Jonás estaba diciendo en el vientre de un pez? Nadie estaba con él. El pez no escribió el libro. Y Jonás se muestra su necedad delante del mundo porque él ha recibido la gracia de Dios. Él es el profeta pródigo. Que esta enseñanza no se quede solo en nuestras mentes, sino que transforme nuestras vidas. Que nuestras acciones reflejan la abundancia de la gracia que hemos recibido y que nuestra obediencia no sea solo de labios, sino del corazón. Porque un corazón rendido al Dios pródigo es un corazón capaz de celebrar la vida, perdonar y compartir la alegría de la salvación con el mundo entero. Oremos. Padre, queremos hacer justo eso. Ser sus testigos a un mundo en necesidad. Hay ovejas que aún no están aquí y tú nos estás invitando a compartir esa gracia que es tan buena con ellos. Ayúdanos a gozarnos y celebrar contigo, el Dios que ama perdonar y tirar fiestas cuando uno está hallado. Restaurar en nosotros el gozo de nuestra salvación y renueve un espíritu justo en nosotros, para tu gloria y nuestro bien. Amén. Amén. Dios te bendiga.